Bienvenido a una nueva clase. Hoy te voy a ayudar a crear la historia de tu negocio. Yo sé que muchos tienen problemas para poder redactar, para saber por dónde empezar, qué hacer, qué escribir y cómo documentar, cómo crear la historia de su negocio. Entonces quiero en esta clase muy simple ayudarte a que por lo menos estructures en tu cabeza y entiendas cómo tenés que escribir la historia de tu negocio, cómo tenés que documentar la historia de tu negocio. Y primero vamos, como siempre, a lo primero. ¿Cómo crear la historia de tu negocio? Pero tenés que saber para qué sirve primero. ¿Para qué sirve tener la historia de tu negocio documentada y escrita? Entonces directamente te voy a responder a esa pregunta. ¿Para qué sirve tener una historia de negocio clara y bien contada? La historia de un negocio no es solo algo inspirador para contar en entrevistas, es una herramienta estratégica que cumple funciones clave en tres áreas. Cultura interna. La historia es el origen. Sirve para que vos y tu equipo recuerden de dónde vienen, cuáles son los valores fundacionales y qué se busca lograr. Refuerza el propósito y la identidad de tu empresa. Además, es esencial para la relación con los clientes. Una buena historia genera empatía, ayuda a que tus clientes entiendan tu porqué, conecten emocionalmente y se sientan identificados. Personas conectan con personas, no con logos. Acordate siempre de esta frase. Por eso seguramente en la parte de marketing de esta mentoría, en el módulo de marketing y también en el módulo de ventas, pero más en el de marketing, vas a ver cómo crear contenido mostrando tu cara en una parte muy importante. ¿Por qué? Porque las personas le compran a caras, le compran a personas, no le compran a logos, no le compran a la imagen, le compran a la persona detrás de esa imagen. Y también te sirve para marketing y ventas. La historia es una poderosa herramienta de comunicación. Podés usarla como base para crear contenido, construir marca, diferenciarte y aumentar la percepción de valor que tienen las personas de tu negocio. Una historia clara transmite autenticidad, coherencia y propósito. Y cuando eso está presente se nota en todo lo que haces. Como te digo, esto que estamos haciendo acá en este módulo uno no solamente se va a notar, se va a ver reflejado en la documentación, en textos, en documentos, en archivos, en la organización de tu negocio, sino que se va a ver reflejado cuando vos tengas una reunión presencial, virtual, de la forma que sea con alguien, cuando te encuentres a hablar con tu equipo, cuando te encuentres a hablar con proveedores, colaboradores, con otras empresas, con otros emprendedores y otros profesionales. Esta forma de pensar, esta estructura de organización y documentación, pasa también a tu mente, pasa a ser tu forma de pensar también, una forma de pensar estructurada, organizada y profesional. Ahora, ¿por qué es importante tener documentada la historia de tu negocio? Contar la historia de tu negocio no es un ejercicio creativo solamente, es una herramienta estratégica fundamental para cualquier dueño de negocio. Una historia clara, honesta y bien contada te va a permitir lo siguiente: conectar emocionalmente con tus clientes potenciales, diferenciarte de la competencia, mostrar tu recorrido como prueba de experiencia y autoridad, inspirar confianza al mostrar de dónde venís y por qué haces lo que haces, tener coherencia en tu comunicación, ya sea en tu web, en redes, en charlas o en ventas. Ahora le vamos a ver a esto por qué. Una historia bien contada genera identidad de marca. Te da un eje para comunicar con más claridad y coherencia. Y voy a volver a un punto importante de estos puntos que te acabo de mencionar. Diferenciarte de la competencia. Claramente, a lo mejor vos en tu negocio tenés un negocio, servicios, y te manejás en un mercado con cierto tipo de clientes y demás, haciendo algo que ya hace otro, que ya hace tu competencia. Servicios parecidos, similares, idénticos, diferentes, pero algo que ya hace la competencia, en un mercado que ya existe, que ya no es nuevo, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera vos comenzás a diferenciarte de la competencia? Con tu historia, porque tu historia es única tuya como emprendedor y es única de tu negocio. Entonces, si vos contás bien la historia de tu negocio, a partir de ahí te empezás a diferenciar realmente de tu competencia, porque tu competencia puede tener una historia mejor o peor que la tuya, pero sin lugar a dudas va a ser distinta. Y acá buscamos diferenciación, buscamos diferenciarte de la competencia. Entonces, si vos realmente querés ser distinto y diferenciarte de tu competencia, empezá contando tu historia, que seguramente es muy distinta a las historias de las otras empresas relacionadas a lo mismo que vos ofreces.
Ahora bien, vamos al modelo que yo tengo y te voy a dejar la plantilla debajo de este video para que lo puedas descargar y utilizarlo para contar la historia de tu negocio. El modelo de 8 pasos para construir la historia de tu negocio. Acá te voy a decir directamente punto por punto qué tenés que hacer por si estás confundido, no sabes por dónde empezar, no sabes cómo redactar la historia de tu negocio. Acá te voy a dar la solución. Muy bien. Este modelo aplica para cualquier tipo de negocio, sin importar si vendés servicios, productos o si tenés un comercio físico. Es una guía para que puedas ordenar y contar tu historia de forma sencilla, creíble y atractiva. Y creíble lo voy a subrayar porque esto no tiene que parecer creíble, tiene que ser creíble. Lo voy a poner en azul, en verde. Tiene que ser creíble. La historia de tu empresa tiene que ser creíble. Por ende, tiene que ser la verdad. ¿Ok? Bien. Punto número 1 de los 8 puntos o 8 pasos que son para que vos puedas aprender a documentar, a crear, a escribir y a documentar la historia de tu negocio. Voy a hacer un salto de línea. El comienzo. ¿Quién eras antes de empezar? Contá cómo era tu vida antes de tener tu negocio. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué te motivaba o te frustraba? ¿De quién fue la idea? ¿En qué año fue la idea de tu negocio? Esto ayuda a mostrar que tu camino tuvo un origen real y humano. Así que cuando estés redactando la historia de tu negocio, empezá por lo principal, claramente, por el principio. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió tu negocio? ¿En qué año surgió tu negocio? ¿Por qué surgió tu negocio? ¿Ante una necesidad? ¿Ante una frustración? ¿Ante la búsqueda de solucionar un problema? ¿Ante la búsqueda de un cambio de vida? ¿Cómo nació tu negocio? Número 2. El problema que viste o viviste. Describí cuál fue el problema que viste en el mercado o que experimentaste personalmente y que te hizo pensar en crear una solución. Como te digo, tenés que primero instalar desde dónde comienza, año, situación personal, situación donde estabas, lo que sea, y además añadile también después en el paso 2 cómo surge esa solución, cómo surge ese negocio, por qué, ante qué necesidad, qué es lo que estaba pasando en el mercado. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era el problema que vos viniste a solucionar? Número 3. El momento de decisión. ¿Cuándo y por qué decidiste empezar tu negocio? En ese punto de quiebre, contalo como una historia. Contá como una historia, como si le estuvieras contando la historia a un amigo. Trata de no robotizar la forma en la que vos comunicás tu negocio, ya sea en la historia de tu negocio y en todo lo demás. Trata de contarlo como si le estuvieras contando a un amigo, a una persona querida, a un familiar, la historia de tu negocio. ¿Ok? El momento de decisión. Contá en qué momento realmente estuvo ese cambio en donde vos tenías una situación, tenías esa idea, pero al final viste la solución en el mercado, la que podías ofrecer vos, y ahí tomaste la decisión. ¿Qué hiciste en ese momento? Es ideal que aclares el año si lo recordás. Claramente, si podés recordar año a año, no hace falta que pongas el día, si querés pones el mes, pero año a año, cada ítem de tu negocio, por ejemplo, no sé, en 1980 inicié mi negocio o estaba en esta situación. En 1981 pude encontrar la solución al problema que estaba teniendo. En 1983 ya tenía el negocio en marcha y así sucesivamente, mientras que puedas, claramente. Si por ahí no te acordás o no podés, bueno, trata de redactarlo de una manera en donde se entienda la evolución a través de los años. Punto 4. Los primeros pasos con errores y aprendizajes. Mostrá lo que hiciste al principio. Contá errores, dificultades y también pequeños logros. ¿Trabajabas solo, por ejemplo? Podés responder esto. ¿Desde tu casa? ¿Tenías otro trabajo al mismo tiempo cuando empezaste a emprender, cuando empezaste a tener tu negocio? ¿Qué hacías? Trata de contar la experiencia, los errores, los pequeños fracasos y también los logros de cuando fuiste creando tu negocio. Para todo esto, si querés, podés ir a maurobernoco.com/sobre mí, es decir, la sección sobre mí de mi propia página web, y ahí vas a ver cómo yo cuento mi historia. Lo podés llegar a tomar de referencia también. Punto 5. El cambio. Algo empezó a funcionar. Contá qué empezó a dar resultado. Tal vez un nuevo enfoque, una estrategia distinta, un cambio de mentalidad o una decisión clave. Podés mencionar si incorporaste nuevos servicios, herramientas o canales de venta. Por ejemplo, si vos estás contando la historia de tu negocio y llegás al año 2025, podés decir, bueno, en el 2025 hice una mentoría con Mauro Bernoco y eso me ayudó a escalar mi negocio por 2. Por ejemplo, ¿no? Como ítem dentro de la historia, porque la historia, como la historia de una persona, va evolucionando, va cambiando, va mutando y se van agregando situaciones y cosas que sucedieron en la historia. Entonces no es que vas a crear la historia y va a quedar ahí.
porque hoy estamos en 2025, pero en el 2030 tu historia habrá cambiado, habrá tenido otra parte y esa parte la tenés que agregar, ¿ok? Tenés que ir también evolucionando la historia y agregando, actualizando las cosas que van pasando. Punto número 6, el crecimiento. Habla de logros o resultados que fuiste consiguiendo. Por ejemplo, creciste en facturación, cuándo, cómo, por qué. Contrataste equipo, cómo fue esa parte de la historia. Te mudaste de local, por ejemplo. Sumaste productos. No hace falta que sea espectacular, sino concreto. Y tampoco es que te vayas a poner detalle por detalle los productos. Quiero decir, acá lo que tenés que hacer es mencionar y dar a entender el crecimiento, contar el crecimiento de tu negocio. Por ejemplo, cómo cambiaste vos y tu negocio en cada etapa también, a medida que fuiste creciendo, cómo fuiste cambiando como emprendedor y demás. Punto número 7. La misión actual. Explica qué haces y por qué. Esto de ahora, la actualidad. Es decir, ya al inicio de la historia contaste por qué empezó y demás la misión de ese momento. Pero ahora, cuando redactes la historia hoy, contá la misión actual de hoy de tu negocio. Y después, como te digo, en 10 años, 5 años, 4 años, si cambia, la volvés a actualizar, pero añadiéndola, no cambiando, ¿no? La vas añadiendo. Por ejemplo, si estamos en 2025 y colocás la misión de hoy de mi negocio es, ponés la misión de tu negocio, si de acá a 3 años la misión de tu negocio muta y cambia, no es que vas a modificar esa parte, sino que la vas a agregar al último. Y vas a poner, en 2028 la misión de mi negocio cambió para tal o cual cosa, ¿ok? Bien. Porque la historia siempre va a quedar, no es que vas a borrar, porque vas a cambiar algo, vas a borrar lo anterior, no, la historia siempre va a quedar. Entonces, en la parte donde explicás lo que haces hoy y por qué buscas resolver para tus clientes, por ejemplo? Eso es algo de lo que podrías responder. ¿Qué te mueve hoy? Acá se muestra tu propósito y estilo, es decir, tu propósito de por qué haces lo que haces y el estilo, la forma de hacer lo que vos haces. Número 8 y el punto final. Invitación o cierre inspirador. Termina tu historia con una frase que invite al lector a seguirte o confiar en vos o a actuar. Puede ser una frase inspiradora, una reflexión o una pregunta que los active. Puede ser una frase que te identifique. Por ejemplo, hay dos frases que me identifican a mí. Una es, digamos, más motivadora y la otra es más real de mi personalidad. La número 1 es el camino es la recompensa. Es algo que yo tengo como objetivo, entender que así es la vida, sobre todo en los negocios. El camino es la recompensa. Si no disfrutás del camino, por más que llegues a la recompensa, al final hay un lapso en donde no disfrutaste. Lo que vos tenés que hacer es disfrutar del camino para llegar a la recompensa. Y la frase número 2 es que algo que representa lo que yo soy, lo que hago. Yo creo cosas en Internet. Esa es la frase que a mí me representa. Por ende, en mis contenidos o a lo mejor en mi página web, en mis redes sociales, vas a ver esas dos frases constantemente apareciendo en varios lugares. El camino es la recompensa, si querés buscarle en internet a esta frase, y la otra que me gusta más, que es más mía, más para mí, yo creo cosas en internet. Eso es lo que yo soy, creo cosas en internet. Te recomiendo que al final de tu historia dejes también algo firmado por vos, como que te identifique a vos. Puede ser algo inventado por vos mismo, no tiene que ser algo copiado de una frase célebre o algo así, ¿ok? Bien. Ahora lo que te voy a dejar son algunos consejos para escribir tu historia. Algunos consejos más para que puedas aprovechar y escribir tu historia. Número 1, hacerlo en primera persona. Es decir, como te digo, se lo estás contando vos a un amigo. No se lo estás contando a un montón de gente, se lo estás contando a una sola persona. Siempre que hagas tus contenidos, hacelo porque va a haber una sola persona viendo eso. Por ejemplo, esto va a estar publicado en la página web de tu empresa. Difícilmente vayan a entrar dos personas al mismo tiempo en grupo a ver tu página web. No, siempre va a entrar de a uno, una persona, un cliente, un potencial colaborador. Entonces, háblale a esa persona en primera persona. Y esto es para que se sienta más humano y más cercano. 2. No busques impresionar, busca conectar. No busques impresionar, inventar cosas y esto, la espectacularidad. No, no, no. Acá vamos a contar la historia y tratamos de ser lo más transparentes posible. Entonces, obviamente sin dejarnos mal parado, porque tampoco somos tontos de que vamos a quedar mal parado ante ciertas cosas que hicimos en nuestra historia, pero vamos a tratar de ser lo más transparentes posibles para conectar también, para vernos vulnerables, incluso por eso contamos algunos errores y fracasos, para conectar con las personas. Las personas no van a leer una historia, no le va a quedar grabada una historia en donde todo fue perfecto e ideal.
Le va a quedar grabada una historia en donde vos pasaste por diferentes procesos, etapas, equivocaciones, errores, fracasos y sin embargo seguiste trabajando en tu negocio, ¿ok? Entonces no busques impresionar, busca conectar. Otro punto. Escribí como hablas, evita tecnicismos y formalidades. Ya te lo dije en otros videos a estos también y te lo vuelvo a decir ahora. Siempre en tus contenidos, trata de escribir como vos hablas. Ahora, si vos me decís, bueno, la verdad es que yo hablo muy mal, entonces como hablo muy mal, voy a terminar escribiendo mal. Bueno, tenés que cambiar tu forma de hablar. A lo mejor trata de profesionalizarte en esa parte, trata de mejorar tu comunicación, mejorar tu habla y eso va a hacer que puedas mejorar tu redacción. Entonces empezá por ahí. Pero si no, si sentís que hablas bien y que hablas como una persona normal relativamente, escribí como hablas. Porque tenés que evitar tecnicismos y formalidades. Recordá que tenés que hacer que todo esto se sienta humano y cercano. Y si vamos a empezar a hablar como un científico o como algún técnico específico, no va a ser ni cercano ni humano. Así que te recomiendo que escribas como hables. Y si no hablas bien, porque te reconoces vos mismo, porque seamos sinceros, yo mismo estoy constantemente mejorando mi dicción, mi forma de hablar, mi forma de comunicar, tratando de no comerme ninguna S, hablar bien, no tener tantos errores, decir palabras que lleguen al público, que lleguen a las personas, que lleguen a mis alumnos, que lleguen a las personas que ven mis contenidos. Entonces, trato de mejorar constantemente, no es que todos somos perfectos. Entonces, anda mejorando también tu forma de hablar para que cada vez que tengas que comunicar escribiendo, también mejores automáticamente, ¿ok? Otro punto, no exageres ni inventes. Esto va relacionado también a no busques impresionar. La honestidad genera confianza. Si vos te fijás acá y si vas viendo todos mis videos, yo soy bastante honesto con vos. No estoy ni exagerando nada ni inventando nada. Te dije en el primer video que yo trabajo felizmente desde mi casa con un trabajo que literalmente es un trabajo soñado. Estos videos los estoy haciendo desde mi casa. Yo tengo una oficina en mi casa y esa historia, esa parte de la historia y toda mi evolución, yo la fui contando, por eso te digo, anda a maurobernoco.com en acerca de mí o sobre mí y ahí vas a leer mi historia para que entiendas cómo yo fui contando mi historia y la tomes como ejemplo. Vos después la transformás y la escribís de acuerdo a tu propia forma de ser, forma de comunicar y forma de hablar incluso. Pero no exageres ni inventes nada, contá la realidad que se pueda contar claramente. Otro punto, incluir fechas y años siempre que puedas dar para contexto, es decir, trata de poner siempre fechas, en qué momento sucedieron las cosas. También, incluso, además de fechas y años, podés colocar también situaciones en las cuales vos estabas en el momento que hubo un cambio o un hito en la historia de tu negocio. Esto hace que la gente pueda tener contexto de lo que está leyendo y entrar definitivamente a recorrer toda tu historia como si ellos estuvieran ahí con vos. ¿Ok? Y el último punto es usala como base para tu bio en redes sociales, sobre mí en la página web, y en entrevistas y en contenido. ¿Ok? Todo esto, por eso es muy importante, de nuevo, la importancia de la documentación y tener todo esto escrito, porque te va a servir para todo después. Si vos tenés la historia de tu negocio contada en un documento, te va a servir para crear contenido, claramente para ponerlo en la sección acerca de tu página web, claramente para entrevistas, para que incluso vos puedas contarla en entrevistas y para que el que te va a entrevistar también tenga para leer, pueda tener un documento en donde pueda leer tu historia para hacerte preguntas. Y además, para un montón de cosas más relacionadas al marketing de tu negocio. Muy bien, y te voy a dejar con esta frase, este pequeño párrafo aquí al último que dice, una historia bien contada no solo muestra lo que haces, muestra quién sos. Y eso vale más que cualquier estrategia técnica. Vos, para marcar la diferencia, tenés que mostrar quién sos. Porque eso es lo que te diferencia. Como te digo, tu historia es tuya. No es de nadie más. No hay nadie que pueda repetir tu historia tal cual como vos atravesaste esa historia a través de vos como emprendedor, a través de los años y también como negocio. Es única, es tu historia. ¿Cómo no la vas a contar? La tenés que contar y la tenés que contar bien y la tenés que comunicar bien para que todas las personas la conozcan, porque eso va a hacer que un montón de gente conecte muchísimo más con vos y es más potente que cualquier estrategia técnica de marketing, de ventas y de lo que se te ocurra. Entonces, aprovecha esta clase, empezá a documentar, creá, escribí la historia de tu negocio y nos vemos en un siguiente video.